Ahí sí, ya. Bien, buenas noches hermanos amados, Dios les bendiga. Estamos comenzando un nuevo programa conversando las escrituras de este día lunes, último o no, pero último día lunes de agosto. ¿Ah? Aquí estamos, gracias al Señor, con nuestro hermano Roberto Salgado. Hermano Roberto, Dios le bendiga. Pastor, que el Señor Jesús le bendiga a usted y a todos nuestros hermanos que nos acompañan cada día lunes en este programa Conversando la Escritura, esperando que este programa sea de bendición y que el Señor nos ponga palabras en nuestra boca, en nuestra mente, para poder entregar lo que Él quiere hablar a cada uno de nosotros, Pastor. Así que el Señor Jesús le bendiga a todos nuestros hermanos y a los que nos han de ver por diferido. Amén. Vamos a orar, ¿les parece? Amado Padre Celestial, te bendecimos, te glorificamos en esta noche, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, porque podemos en esta hora, Señor Jesucristo, estar delante de tu presencia. Te pedimos guía a nuestra mente, nuestro corazón, y todo lo que hagamos, Señor, en esta hora sea para glorificar y exaltar tu santo y bendito nombre. Te pedimos, Señor, por los hermanos que están en sintonía, por aquellos que se van a conectar y por todos aquellos, Señor, que en esta hora están pasando momentos difíciles. Te pedimos que tú les ayudes, les guardes en el nombre poderoso de Jesucristo. Danos gracia, sabiduría y entendimiento de tu palabra para la gloria de su nombre. En el nombre de Señor Jesús, amén y amén. Amén. Cuando se terminen las tardes de arrebol y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime su amor, siempre su amor, ¿quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eternal. A ese amor tan glorioso, a ese amor tan sublime, que quiso redimirme siendo un pecador. Hoy con toda mi alma a Él quiero dirigirme y en mi canción decirle: tu amor es mucho amor, porque puedo sentirle muy dentro de mi alma y Él me ha dado esa calma que el mundo no me dio, ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo. Es el amor de Dios, ¿quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eternal. Amén. Así es el amor de Dios, eternal, amor incomparable. ¿Ah? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén.
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ya, estamos con nuestro estudio en la palabra del Señor, capítulo 3 de segunda de Timoteo. Amén. Verso 3. El último, tomamos el carácter sin afecto natural, fue la semana pasada, ¿verdad? Tuvimos muchos percances, pero hoy tenemos implacables. Yo le había dicho otra cosa, hermano, pero aquí con la definición nos vamos, implacable. ¿Qué es lo que significa implacable? Dice, ser una persona implacable significa que es inflexible, severa y que no se puede calmar o detener. Mantiene una postura firme sin mostrar piedad, duda o disposición a negociar, ya sea al perseguir una meta o al tratar con los demás. ¿Ah? Esa es una persona implacable. Es el carácter también, ¿cierto?, de los últimos tiempos, los cuales estamos viviendo. Y chaito. Vamos a examinar a la luz de la palabra este carácter, hermano Roberto, que nos convoca el día de hoy. En esta característica dice falta de flexibilidad, no cambia de opinión ni cede ante la presión o los ruegos. Con taxi extrema persigue un objetivo sin descanso ni pausas. Severidad, actúa con dureza y rigor extremo sin tolerar errores. Mano Roberto. Amén. ¿Qué podemos agregar ahí? La palabra lo dice todo, hermano. Ciertamente. Son personas que son llevadas a su idea y usted no los va a hacer cambiar porque son les gusta que se haga lo que ellos dicen y no llegan a un consenso. Más o menos lo que yo puedo entender e interpretar de lo que se está hablando, implacable. No se puede aplacar. Exactamente. Literalmente no se puede aplacar. Con el tiempo que nosotros, cierto, tenemos en el Evangelio, que yo sé que usted tiene harto tiempo también, podemos ver, hermano Roberto, y hemos a lo mejor sido testigos de mucha gente que tenía este carácter o que tiene este carácter, con los cuales no se puede dialogar. De hecho, hay pastores que toman decisiones propias, sin tomar en cuenta a nadie. Y cuando se les llama la atención o se les hace ver, son implacables en su manera de ser. No entienden que la edificación es de todos, no es de ellos solos. O sea, toman una postura como de patrones, de dueños de fondo, por decirlo así, y la congregación no tiene nada que hacer con respecto a eso. Y eso denota la implacabilidad del pseudo ministro, el cual hoy día, cierto, nosotros hemos sido testigos. En la Escritura podemos ver, por ejemplo, a Nabucodonosor, ¿verdad? Hay un ejemplo de implacabilidad donde él construye una estatua, ¿ya? Y hace, cierto, que todo el mundo le rinda pleitesía a esa estatua, le adore, y lea un edicto, cierto, en el cual cualquiera persona que no adore su estatua sería echada, cierto, inmediatamente al horno de fuego. Y nosotros nos encontramos, cierto, en toda esa multitud de gente que adoraba a la estatua de Nabucodonosor, encontramos con 3 varones hebreos que no quisieron postrarse ante la estatua de Nabucodonosor. Y estos varones, cierto, que tenían nombres, que ellos le pusieron nombre, que era Sabdat, Mesach y Abednego, pero los nombres hebreos eran otros. Misael, no me acuerdo los otros dos.
Azarías, Misael y no me acuerdo el tercero. Pero la situación que hay aquí, que estos hombres confrontan a este rey implacable, ¿verdad? Y eso aún con ello no le hace cambiar de actitud al rey. Para el rey fue como un desafío y la implacabilidad del rey no admitió, como usted dijo, aplacarlo, que se aplacara. Y estos varones tienen esta discusión con el rey y le dicen que no se iban a inclinar ante la estatua y que el Dios que ellos tenían, él lo iba a librar del horno de fuego y de la mano del rey. Y si no lo libraba, si morían ahí en el intento, igual ellos no se iban a inclinar ante la estatua de Nabucodonosor. Conocemos la historia. El horno fue calentado 7 veces. Los hombres fueron echados atados con su vestimenta. Y la escritura dice que en un momento el rey se levanta, asombrado, y pregunta, ¿no fueron 3 los varones que echaron? Y la corte le responde, sí, rey, fueron 3. Yo veo 4, dice. Yo veo 4 que se pasean adentro del horno de fuego, que se pasean. Y dice, y el cuarto, dice, es semejante al Hijo de los Dioses. Aleluya. ¿Ah? Y él los llama por su nombre, pero bueno, el cuarto no lo supo llamar. Y declara, cierto, la grandeza, esa actitud de los hijos del Señor, de los israelitas, hizo cambiar la implacabilidad de este hombre, que era implacable. Entonces, el único que puede cambiar al hombre, ¿cierto?, en este estado es Dios. Ahora, cuando se manifiesta esta actitud, y la veo manifestada, ¿cierto?, en aquellos que deben guiar la iglesia con mansedumbre, ¿verdad?, con un espíritu de servicio, pero hoy vemos todo totalmente contrario, esa actitud, y no solamente en muchos pastores, sino que también la vemos en hermanos. Como decimos nosotros aquí en este país, son llevados a su idea. Mi hermano Roberto. Sí, la verdad que este personaje que nosotros estamos hablando tiene las características del adversario. Esas no son las características de Dios. Por tanto, debiese no haber siervos con estas características. Pero lamentablemente, como la escritura debe de cumplirse, y como dice la escritura, que en los posteriores tiempos habrán hombres perversos, hombres malvados, hombres que vienen camuflados y vienen entrando a la iglesia y vienen a destruir. En estos personajes, por eso uno tiene que ser muy observador de la escritura, porque, como le vuelvo a retirar, este carácter que nosotros estamos hablando en este momento no corresponde a un verdadero y genuino hijo de Dios, sino que corresponde a un farsante, a un engañador que está dentro de la iglesia. Por eso damos gracias al Señor que a través de la palabra y lo que estamos conversando nosotros, muchos de estos personajes quedan al descubierto, porque la actitud que ellos tienen, como dice usted, no es la actitud de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros tenemos la mente de Cristo y nosotros tenemos que reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que reflejarlo. Entonces, gracias al Señor le damos, como le digo, porque a través de estos textos nosotros podemos darnos cuenta de estas cosas. Muchas veces dudamos, muchas veces decimos, ¿será así? ¿Será que este hermano está bien o está mal? O no sé. Pero la misma escritura nos está respondiendo claramente de este tipo de personajes que hoy día
ahora al final de los tiempos, en estos tiempos peligrosos que nosotros vivimos, se están manifestando muchos de este tipo de personajes que muchas veces uno los confronta conforme a la palabra, porque muchas veces se salen del marco bíblico y ellos son inflexibles, solamente ellos tienen la verdad y usted no los saca de ahí, no los saca de ninguna forma, ni aunque le muestre la escritura, no los saca. Entonces, ¿qué me dice esto? Es que esos personajes no son de Dios, pastor. Amén. Amén, mi hermano Roberto. Se me venía a la mente mientras usted hablaba, la Escritura dice, por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:16. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo hace mención, cierto, del carácter de los hombres? Porque la espiritualidad, la espiritualidad disfrazada en el pentecostalismo no ha dejado ver, en cierto modo, esto. Me explico, para ser un poquito más claro. El pentecostalismo solicita o pide como requisito que usted hable lengua, ¿verdad? O sea que usted está hablando lengua, usted es una persona espiritual, tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Y todos respetan esa máxima, por decirlo así, dentro de la iglesia. Sí. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo advierte con respecto a los frutos? Porque el mismo Señor, Él dice que el árbol se conoce por su fruto. Entonces el cristiano, el creyente no se conoce por la lengua. Si habla en lengua o no habla en lengua. No es una doctrina que está impuesta como tal dentro de la Escritura. Aún en Corintio el apóstol Pablo explica el sentido de la lengua como don. Entonces se disfraza, hermano, el carácter de estos hombres en esto. Entonces la persona que ha sido consentida en este sentido de que el que habla en lengua tiene el Espíritu Santo, no le queda más que creer que esa persona que habla en lengua, pero tiene este carácter, entonces hay una controversia ahí. Y por eso que es claro que el árbol se conoce por su fruto. Un árbol malo no da fruto bueno. Y un árbol bueno no da fruto malo. Entonces, ¿cómo podemos ver nosotros? Y aquí está la doctrina. Por eso advierte, en los posteriores días, en los tiempos finales, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Y nosotros, ahí, por muy pastor que sea, si tenemos un hombre que es implacable dentro de la iglesia, ese hombre no tiene el Espíritu Santo. Aunque hable lengua florida, aunque hable y rehable, no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no está dando fruto. Está manifestando el carácter carnal. Porque todos estos caracteres son carnales. Porque podemos ir a Gálatas, donde habla de la obra de la carne, versus el fruto del Espíritu Santo. Entonces, el que tiene el Espíritu Santo tiene que dar fruto. No puede una persona tener este carácter de ser implacable, ¿verdad? Porque ¿qué pasaría cuando hay algo que resolver en la iglesia con respecto, por ejemplo, a la caída de un hermano o de una hermana? ¿Cómo actuaría este individuo? ¿La expulsa o no? Inmediatamente. No hay oportunidad, porque el hombre es implacable. Pero mire, vamos a ver al apóstol Pablo en un caso de inmoralidad. El muchacho que tenía la mujer de su padre, ¿cierto? Este caso que estaba, el apóstol Pablo no lo mandó al infierno ni lo expulsó de la iglesia. Dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. O sea, siempre buscando la salvación. Pero estos no, estos actúan de otra manera. Usted se cae, ustedes son implacables, o usted le lleva la contraria, no ceden, porque son implacables. Mi hermano Roberto.
al tiro lo mandan al infierno. ¿Correcto? Y no, ellos, por ejemplo, ellos, como nosotros entendemos lo que el Señor hizo por nosotros también tenemos que tener misericordia por los demás, po. Amén, pues. Pero ellos son ellos llegan, ponen una sentencia y la colocan nomás porque la colocan sin misericordia. En ellos no hay misericordia. Amén. En cambio, nosotros siempre tiene que estar la misericordia. Cuando un hermano cae, cuando un hermano tiene alguna situación, nosotros tenemos que tratarlo de que vuelva con amor, hablándole la palabra, pero muchas veces algunos, en vez de levantarlo, lo hunden más y lo pisan, ¿me entiendes? Y eso el Señor nos lo enseñó a hacer así nosotros, porque nosotros, como cuando haces alusión del deudor, un deudor tenía una deuda grande y después los dos deudores, uno más que le debía menos a él, claro, y el que le debía mal que le debía más ¿cómo le llama la escritura? Ese vino le hizo juicio al que le debía menos. Entonces ahí uno puede ver un ejemplo. Amén. Yo he escuchado de repente en la iglesia y dice, yo ese hermano no lo puedo perdonar, no lo paso. Eso es ser implacable también. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3:13, dice, soportándoos unos a otros, perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mire, y sobre todo dice estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y ahí está el ejemplo que usted estaba colocando recién, porque el que debía 100 denarios con respecto al otro que veía una cantidad estratosférica, que pidió al rey, ¿cierto?, que le perdonara, el rey tuvo misericordia, no era un rey implacable, le perdonó la deuda, pero una vez salido, ¿cierto?, del lugar, encontró un consiervo que le debía 100 denarios, y le dijo, págame lo que me debes, y lo hizo, se lo asió del cuello, ¿cierto?, y lo mandó a la cárcel, y esto molestó al rey, ¿ah? Mi hermano. Ahí fue implacable. Implacable. Al contrario, el rey, con él el rey fue bueno, pero el otro fue implacable con el que le debía, el menos que lo que debía él al rey. Por eso es que cuando el rey se entera de esto, lo manda a buscar y lo metió a la cárcel, ¿cierto? Y le dijo que hasta que no pagara hasta el último, ¿verdad? Y dice que así hará Dios con nosotros si no perdonamos a nuestros hermanos. Entonces, no debe existir esa implacabilidad en nuestro carácter como hermanos. Por eso le decía yo he escuchado hermanos que no se pasan, no se hablan, no hay amor entre ellos. Y eso es ser implacable también. Y hay que tener cuidado, hermano, porque de repente adoptamos esa postura de no querer perdonar, y nos cerramos al no perdonar. Y eso es ser implacable también, por mucho que usted ore, por mucho que usted hable lengua, por mucho que usted, ¿cierto?, lo tome el Señor, como se dice mucho ahí en los cultos, pero si usted tiene este carácter, Dios va a juzgar por los frutos. O sea, Dios mira los frutos, porque, por ejemplo, vamos a ir bien atrás, vamos a ir a Caín y Abel. Si nosotros examinamos, ¿cierto?, ahí lo que sucede, dice que Caín trajo lo mejor de la tierra y el otro trajo, ¿cierto?, lo del ganado. Y dice que Dios miró a Caín y a su ofrenda. Y también miró a Abel y a su ofrenda. Y agradó más la ofrenda de Abel. Ahora, muchos dicen porque sacrificó un cordero. Bueno, yo me la reservo esa, pero en el libro de Juan, si no me equivoco, habla de que Caín mata a Abel porque él era malo. Sus obras eran malas. Entonces, viene a desembocar la actitud de Caín en lo que era, en lo que él era. Entonces, nosotros así podemos juzgar muchas veces, hermanos, las actitudes de pastores, las actitudes de hermanos, la actitud, cómo se comportan, cómo son implacables con los hermanos muchas veces. ¿Sí? Y, hermano Roberto, lo veo que quiere hablar. Lo otro que
es un patrón, pues si lo mismo que usted está hablando de Caín, es un patrón que tiene mucho, o sea, no es tan solo el implacable, sino que son inmisericordios, no. Claro, no tienen misericordia. ¿Entiendes? Claro, no hay misericordia porque ellos juzgan sin misericordia y no sé, porque por ejemplo si uno juzga primero mirándose uno, que también uno puede caer, que uno cae, pero este otro personaje juzga como que él es perfecto, como que ya lo último ya es la perfección, Claro. cuando no es así, pues, ¿entiendes? Entonces por eso se cree con la autoridad de juzgar, y nosotros muchas veces nos hemos visto en esta situación de personas que juzgan. ¿Cuántas veces usted ha escuchado, por ejemplo, que dicen por la actitud, porque dicen este hijo del diablo, este hijo del diablo, este hijo del diablo? Pero uno primeramente, antes de hacer una alusión de este tipo, primero tiene que ver si la persona entiende el evangelio, Claro. y ha sido adoctrinado, pero yo no puedo andar diciendo a medio mundo que son del diablo si no tengo claro si ellos conocen el evangelio o tienen claro el evangelio. Yo no los puedo tratar así. Entonces, si yo ando por la vida mandando a toda la gente al infierno, entonces ¿cómo van a llegar las personas? Bueno, ustedes no van a llegar con ese tipo de cuestiones, pues. Amén. Nosotros, la predicación del evangelio no se basa en que usted esté mandando a todos al infierno. La predicación del evangelio es mostrarle al hombre su mal y darle también la receta, la salida. Eso es evangelizar. Mostrarle al hombre que es pecador y mostrarle también el remedio para esa enfermedad que él tiene. Nosotros no tenemos facultad de mandar al infierno a nadie. A nosotros fue encomendada la misión de predicar el evangelio, dar la buena noticia. Ahora, mire lo que dice en la escritura: la palabra implacable describe a una persona dura, inflexible, incapaz de perdonar o de llegar a un acuerdo. Dureza de corazón se usa para señalar una actitud contraria al perdón y al amor de Dios. En el Nuevo Testamento, el término traducido suele ser aspondos, que significa literalmente sin libación, o alguien que rechaza los pactos y la paz. Conducta negativa. Perdón. Conducta negativa representa a personas tercas en su orgullo, rencor o maldad, alejado de la gracia. ¿Ve? Entonces, dígame. ¿Cuántos tercos ocupaban este caminar? Hay muchos. Hay muchos. Es que por eso que el tema, lo que yo le decía yo, que muchos se conforman como hablan lengua, ellos piensan que están bien, pero su carácter no dice lo mismo. Sus reacciones son totalmente a las que habla Pablo, ¿cierto?, en Gálatas con respecto al fruto del Espíritu. Mira, aquí yo tengo un texto que es en Romanos 1:31, a ver si coincide. Dice: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. También el apóstol Pablo lo había enumerado en el libro Romano, en el carácter de los hombres, pecadores. Entonces, ese carácter es pecado. La implacabilidad es parte del pecado, porque nosotros pensamos que el pecado es fornicar, adulterar y robar. Pero los pecados hay una larga lista de los pecados. Dice en 2 Timoteo 3:3, es lo que estamos leyendo: advierte sobre los tiempos difíciles y describe a personas sin afecto natural e implacables. Ahora, como decían antes, estas personas son tan implacables que no se duelen con el dolor, no se duelen con la injusticia, no meditan. Por ejemplo, pasó, ¿verdad?, en un caso muy conocido de una corporación, ¿cierto?, que le quitó sitio a agentes que ya habían sido pagados. Esa corporación, ¿cierto? El obispo de esa corporación fue implacable
a tal punto que llegó a vender, ¿cierto? Revender las propiedades. Ese carácter es implacable y el hombre sigue hoy día como que estuviera bien con el Señor. No, hombre, no se ha, no voy a decir que no se haya percatado, pero ahí hay que analizarse. Por eso le digo, aquí se dio tanto el tema, hermano amado, tanto el tema de que si usted habla en lengua tiene el Espíritu Santo, que las personas hacían y deshacían, y total, después llegaban, ¿cierto?, a los cultos a hablar en lengua, y eso le hacía sentir que Dios estaba con ellos. No, la escritura de la iglesia primitiva nos da un claro, hermano, a ver, puedo decir, una clara imagen con respecto a los cristianos de aquello entonces. Acuérdense que Ananí y Zafira hurtaron, ¿cierto?, de lo que ellos mismos le habían ofrecido a Dios y murieron inmediatamente. Si Dios hubiera la muerte instantánea, ¿cuánto nos morirían hoy día por las actitudes? Pastor, mi hermano, dígame. Mire, a los hermanos que nos escuchan en esta noche, podría, ¿cómo le puedo explicar? Si un siervo junto a la congregación que tienen un punto, se han esforzado ellos por tener una casa de oración y por el hecho de estar en una corporación y el líder, o sea, yo le digo líder, pero no debería ser líder, la persona que está arriba toma esa casa de oración y la vende, claramente constituye eso prácticamente sería como, a mi manera de ver, un robo, y la actitud para tenerlo, ¿cómo le puedo explicarle? Para tener la gallo, no sé cómo llamarle, para venir y vender algo que no es de él. Correcto. Se da cuenta y ahí usted ve totalmente lo que estamos conversando nosotros, que son implacables, porque si a él no le costó y los hermanos se sacaron la mugre por poder tener una casa de oración cómoda para poder orar ahí, tener la libertad de orar con libertad, y que venga otro personaje y le vende esa cosa, o sea, se apropie de esa casa de oración y la vende y deje a su hermano en el aire. Dígame usted, ¿no será lo que estamos conversando, que son implacables? Por supuesto, están dentro del carácter, porque lo desnuda, pastor. Bueno, es que por eso le digo, aquí vamos a ir al grano, por algo está escrito acá. El problema es que la hermandad a veces no quiere aceptar, porque a lo mejor el hombre es más simpático, qué sé yo, pero si hay un carácter, hermano, y se está manifestando, por algo Dios está permitiendo que se manifieste. Amén. Porque nosotros no podemos convivir, ¿cierto?, con este tipo de gente, que ya sea un pastor, ya sea un hermano, que diga ser cristiano y no tenga la facilidad de perdonar, no tenga la facilidad de ser justo, en el sentido de que, si volvimos a ese ejemplo, yo como un obispo de una corporación, si sé que al lugar tanto le costó ese casa de oración, no tengo por qué quitársela, no tengo por qué despojarlo. Estoy siendo un hombre implacable, estoy siendo un hombre sin justicias, orgulloso. Y mayor pecado estafando, ¿cierto?, al revender la propiedad. Entonces, mire, hermano, ahí está manifestado el carácter también de eso. El problema es que a veces los hermanos tienen temor. Ahí no sé, claramente el fruto que está dando esa persona no es de Dios, po. No. No es de Dios, porque se está expropiando de algo que no es de él, y si no es de él es robo. Pero como lo llevan al plano espiritual, ¿por qué estos personajes lo espiritualizan, po?
Amén, pues. Pero uno claramente por la escritura se da cuenta que es robo, porque es algo que otros hermanos construyeron para poder tener las comodidades y que venga otra persona que no ha hecho nada y que tome eso, lo venda y los recursos se vayan a su bolsillo y los hermanos queden en el aire. No, muchas veces los hermanos cuando les dice uno estas cosas se molestan, pero es una realidad. Ahí está, ojos vistos. Entonces la misma escritura lo desnuda pues, a través de lo que nosotros estamos hablando, igual que cuando usted le dice, por ejemplo, cuando usted le dice a esas personas que hoy día se autodenominan apóstoles, usted le dice que eso no corresponde. Los apóstoles, el último apóstol fue Pablo. El último apóstol llamado fue Pablo y el que murió fue Juan. Se llama Pablo. Claro, el llamado fue Pablo. El que murió fue Juan. Pero no, es imposible, usted no lo hace recapacitar de ninguna manera, porque ahí está el carácter de lo que estamos hablando nosotros. Eso, por eso que la doctrina de la iglesia, que son las cartas doctrinales, nos están advirtiendo, hermano, para que nosotros tomemos distancia con respecto a esto. Y la iglesia tome parte, ¿cierto?, en denunciar estas situaciones y apartar a estos hombres, porque estos siguen gobernando como si nada, siguen como que si nada hubiera pasado. Sin embargo, ¿cierto?, han afrentado a mucha gente, ¿cierto?, y eso le ha traído el dejarse ver. Mire, cuando suceden situaciones y la reacción del creyente es la que da a entender realmente el carácter que tiene esa persona. Porque yo puedo decir, mire, yo tengo harta paz, ¿cierto? Tengo el Espíritu Santo, tengo paz. Y voy con usted, me subo a un vehículo, ¿verdad? Usted, el pastor tiene paz, y de repente se me pasa por delante y yo empiezo, bajo el vidrio y empiezo a dar improperio. ¿Verdaderamente tendré la paz que estoy diciendo? Con esa situación se manifestó realmente lo que había dentro de mí. No tenía paz. No tenía paz. ¿Se fija? Entonces, por eso le digo, el tema de la manifestación, que Dios se manifiesta solamente en un don, está errado. La manifestación de Dios es muy amplia. Muy amplia. Entonces, solamente en un don, perdón. Está errado. Y por eso que el Señor permite estas situaciones para que se dé a conocer quién es quién dentro de la iglesia. Recuerde que en la iglesia hay, en este momento, hay trigo y hay cizaña. Y por eso que el Señor denuncia esto. Hermano Roberto. Sí, la escritura, como dice usted, es clara y hay trigo y hay cizaña, entonces la escritura nosotros aquí con esto que estamos conversando está sacando a la luz los que son trigo y son cizaña. A lo mejor alguien va a decir esto están resentidos, esto están aquí. No, si muchos de los hermanos lo han experimentado y muchas veces uno se toca con la que le dicen no hermano, pero dicen no, pero oremos por él para que el Señor lo cambie, pero estos personajes no cambian la actitud, pues usted puede orar por ellos, pero ellos siguen igual, porque como no son de Dios, no van a cambiar, pues, porque como siempre digo yo, el que es trigo va a ser siempre trigo, no puede mutar a ser pasto, pues, porque su naturaleza es trigo, y el que es cizaña, su naturaleza es cizaña, tampoco va a cambiar, pues. Amén. Siempre la cizaña va a mostrar su carácter de cizaña, ¿no? Entonces, estos personajes no cambian, no es imposible, van de mal en peor, porque al principio son súper sutiles, pero a la larga ya
a la larga ya después como que ya les da lo mismo, ya después ya se desenfrenan totalmente, ya no. Por eso que nosotros debemos atender, hermano, a las actitudes dentro de la iglesia, no a las manifestaciones o las pseudo manifestaciones espirituales que nosotros decimos decir que vienen de parte del Señor. Porque, se lo vuelvo a decir, el tema de que Dios se manifieste, ¿cierto? Con salto, con grito, con baile, con lengua, está totalmente errado. Está totalmente errado. Por algo el apóstol Pablo en Gálatas coloca, ¿cierto?, las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Porque lo otro yo lo puedo inventar, yo puedo saltar en la iglesia, yo puedo bailar en la iglesia, yo puedo hablar una lengua en la iglesia, inventar una lengua. Pero ¿cómo yo estoy? ¿Cuál es mi calidad de cristiano? De verdadero creyente. ¿Estoy dando fruto? ¿Estoy dando fruto apacible? ¿Frutos que a Dios le agrade? Porque de eso se trata. Entonces, esa persona que es... dígame. Lo otro que la lengua en la escritura aclara que la lengua tiene que tener interpretación, porque si la lengua no tiene interpretación es como un símbolo que recibe, sí. Como no sé cómo te dice, como un símbolo que retiñe. Entonces, ya si uno dice que estas cosas que hoy día, por ejemplo, uno ve en las congregaciones, muchas congregaciones del nombre que hablan en lengua, pero están todos hablando en lengua y nadie entiende nada de lo que dice, es antibíblico prácticamente, porque la escritura dice que tiene que haber un intérprete y un orden. Amén. Pero cuando se manifiesta este tipo de cosas, entonces ahí tiene que estar el varón de Dios para poder subsanar este tipo de situaciones. Pero si el varón que está por delante no tiene espíritu de, o sea, no tiene, ¿cómo le voy a explicarle? No tiene el espíritu de Dios, ¿cuándo va a corregir la iglesia? La iglesia va a seguir en un desorden salvaje, pues. Amén. Porque la misma escritura dice que mi pueblo se fue destruido por falta de conocimiento o de sabiduría. Amén. Arrastran a toda la congregación a hacer cosas que la escritura no manda, ¿no? Es que, por eso le digo, se ha disfrazado la verdadera espiritualidad totalmente con lo que dice la escritura. Vamos a saludar a mi hermana Humilda Torres Muñoz de Cuba, nuestro hermano Humberto Fuentes de el lugar de Maipú. Amén. Ahí está el engaño, pues, hermano. Ahí lamentablemente está el engaño. Entonces, sí. ¿Cómo se manifiesta, cierto, la obra de la carne a través de las actitudes que nosotros tengamos? Y eso de ser implacable. No, yo no, no lo perdono. No da a conocer realmente lo que hay en el individuo. Por eso que se lo vuelvo a repetir. No dice por sus lenguas los conoceréis. Dice por sus frutos los conoceréis. Está más que claro, Mateo. No hay otra manera de saber si estamos delante de un hijo de Dios, si estamos delante de un pastor de Dios, si estamos delante de un hermano, una hermana de Dios, a través de esto, a través del fruto. Entonces, por algo el Señor nos ve. Dígame. La otra vez, antes que yo llegara al Evangelio, me acuerdo que yo veía un humorista que salía en la televisión, en el canal nacional, que se hace llamar Checopete. Ya. Y este personaje de repente lo llevaban para entrevistarlo y de repente empezaba a hablar en lengua. Sí, se le enreda. Que todas sus chistes con doble sentido o cosas que no, y hablaba en lengua, y esa cuestión me llamaba la atención a mí porque yo lo miraba y de repente estaba lo más bien hablando y se le empezaba a hablar en lengua, se le trababa la lengua, igual como se habla en lengua. Ya. Por eso le digo, no disfracemos con un atuendo de espiritualidad falsa a la iglesia.
Y por eso es que es necesario predicar la palabra, hermano. Porque la misma palabra va Sí, descubriendo. Si no predicamos la palabra, no va a pasar nada. Y eso es lo que usted citó. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Es porque lo que falta ahí, ¿cierto? Es la palabra. Y la palabra es la que va a ir sacando, cortando lo que no corresponde. Por ejemplo, esta misma enseñanza, nosotros hemos ido a la Escritura para dar a conocer realmente qué es lo que significa esto. Sabemos que estos hombres están en la iglesia también, haciendo daño. Y ahí donde las iglesias tienen que cuidarse, los hermanos tienen que cuidarse de estos tipos de gente, ¿cierto? Que aparentan una cosa y son otra. Hermano Roberto. Lo otro que muchas veces es algo que nosotros conversábamos de repente con usted, ¿se acuerda que yo le conversaba de, por ejemplo, que hay hermanos que dicen, no hermano, si usted súbase al púlpito, el Señor le va a dar palabra? Y algunos se suben y con lo que le dicen pues, hablan cualquier disparate, de repente hasta blasfeman, o blasfeman hablando cosas porque ellos creen que es como que le entra una energía, una corriente eléctrica y empiezan a tirar a cualquier disparate, muchas veces que no están ni siquiera pegadas a la escritura porque le han metido esa cuestión que el Señor le va a darle, le va a ir dando la mano, pero cuando el Señor dice que nos va a dar palabra es lo que está escrito aquí en la Biblia, amén, amén, amén. No cosas que se me vienen a mí a la mente, po. Por eso la insistencia, por hermano Roberto, de predicar la palabra. Esa es la insistencia. Yo de repente me meto a Facebook y veo en las congregaciones lo que se predica y siempre se dan vuelta en lo mismo. Entonces no hay doctrina. Sí. Hay predicación, tal vez hay una predicación donde se menciona uno que otro texto y a veces se malinterpreta o se lleva para un lado. Y es totalmente errado con respecto a lo que es la doctrina. Mire, por ejemplo, hay un cántico que dice, pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Oh, Señor, pasa por aquí. ¿Por qué tiene que pasar el Señor si el Señor habita en nosotros? ¿Por qué yo tengo que ser como la mujer que tomó el flujo el manto del Señor para tocarlo, si el Espíritu Santo ya mora en mí? Sí, pues. Entonces, ¿por qué yo le digo a la iglesia, oiga, toque al Señor? O vea de esta manera. ¿Ah? Si el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Entonces, ahí no hay doctrina. Ahí en esos mensajes no hay doctrina. Hay una predicación nomás para tratar de emocionar al pueblo y que el pueblo se sienta bien. Sí, el relato escritural es claro, hermano. Es claro. Yo tengo que dar fruto. ¿Te acuerdas que hay una... ¿Cuánto se llama? El Señor habla de un hombre que había un árbol que lo mandó a cortar porque él venía a buscar fruto y no encontraba. Y el jardinero le dijo, déjalo un año más, yo lo voy a cuidar, y si no da fruto, lo cortamos. Ahora, nosotros tenemos que atender lo que el Señor dijo, que todo árbol que no dé fruto es cortado y echado al fuego. Ojo, sí, amén. Ojo con eso. ¿Ya? Entonces debemos dejar la soberbia, debemos dejar la desobediencia, debemos dejar la blasfemia, ¿ah? Debemos de dejar estas cosas que la Escritura nos advierte. Y esto es para nosotros primeramente, es dejar todas estas cosas que, hermanos, nos pueden dejar fuera de la carrera. Hermano Roberto. Y para que estemos atentos, como le digo, pastor, a estos personajes, nosotros hay muchas veces que a la iglesia se le dice, no, hermano, usted anda puro colando, usted está puro colando, hermano. O le dicen, no, hermano, usted no puede juzgar. Obviamente que nosotros tenemos que juzgar, porque sí. ¿Cómo nosotros lo vamos a juzgar? Imagínense que venga un personaje que no sé, un personaje farsante. ¿Cómo nosotros lo vamos a saber si él es farsante o no? Claro. Por la palabra, po. Amén,
Porque si yo le digo a usted, ¿sabe la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré? ¿Qué me dice usted? ¿Me dice amén? ¿O me da otra respuesta? La Biblia nunca ha dicho eso, hermano. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Por su fruto los conoceréis. Conoceréis, sí. Amén. Ya, mi hermano Roberto, estamos ya terminando este punto. Ya la próxima semana, te lo voy a adelantar, calumniadores. Ya, Pastor, mire, que me ha costado mucho escucharlo porque se escucha súper despacito, así que por eso que estoy así medio... Sí, no, si lo veo ahí que está ahí, pero bueno, despidámoslo por esta noche para dejar, ¿cierto? Ya. Me despido de todos nuestros hermanos, que el Señor Jesús les bendiga, les cuide, les guarde, pongan ojo, hermano, pongan ojo a todas estas cosas, no se dejen arrastrar por estos personajes. Estamos viviendo un momento difícil, un momento muy peligroso, que el Señor está a las puertas, y estos personajes cada vez se van a ir manifestando más, entonces debemos estar súper atentos. Y tenemos que juzgar, pero juzgar conforme a la Escritura, porque si la Escritura, por ejemplo, a nosotros nos enseña que no tenemos que robar, y usted vea que hay alguien que está robando, la Escritura está dando el juicio ahí, ¿no es cierto? A eso es lo que yo me refiero, porque el juicio, o sea, uno lo juzga por lo que está aquí. Así que esto por su fruto, si usted le guarda, lo estaríamos viendo el día lunes. Claro, si usted planta un peral, ¿cierto? Espera que le den buen fruto, unas peras ricas que usted pueda saborearse, ¿cierto? ¿Ah? Pero ¿qué pasa si esas peras son amargas? No sirven, las botas. ¿Ah? Una vez me tocó de un árbol comer naranja, una naranja agria, amarga. Amarga. Ese árbol no sirve, porque está dando un fruto amargo. Nosotros debemos dar frutos, ¿cierto? Como dice Pablo, dignos de arrepentimiento, que confiesen su nombre. ¿De qué manera? No que andemos Jesús, no. Que nuestras actitudes confiesen el nombre de Jesucristo. Mi hermano Roberto, nos vamos. Hasta el lunes, si Dios así lo permite. Dígame que casi ya no le escucho. ¿Ah? Ya casi no lo escucho. Ya, mi hermano. Muchas bendiciones. Nos vemos. Jesús le bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Hasta el lunes, mis hermanos. Usted cierra, amén, por favor. Amén. Robe mi felicidad. La 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 no dejes tu querer enemigo, robe mi felicidad. Quisiera que terminara esta vida de aflicción y estar caminando con Cristo mi Rey, gozando allá en su gloriosa mansión, donde nunca habrá tristeza y dolor, tan solo su santo amor. Ayúdame, Señor, te ruego, a llegar hasta el final. No dejes tú que el enemigo robe mi felicidad. La